Respecto de este tema, que vamos a mantener una comunicación en directo con Silvia Piceda y Sebastián Cuatromo. Ellos son fundadores de la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia. Silvia, Sebastián, muy buenas noches. Mariana Pacífico, Guido Sebastián Ferreira los saludan. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, para hablar acerca de este caso realmente que está impactando a toda la sociedad, que como bien escuchábamos en la nota anterior, deja un precedente importantísimo, marca un precedente importantísimo respecto de, bueno, de esto justamente, ¿no? De los derechos de la infancia. ¿Qué opinan acerca de esta sentencia del caso Gray? Bueno, nos da realmente, podríamos decir, mucha alegría ver que en verdad se escucha a un niño víctima y que en verdad se juzga y se condena a un agresor. Tenemos igual para decir que fueron 7 años de estar dilatando este periodo de justicia y, como escuchábamos antes en el informe, un niño citado 37 veces, y tengamos en cuenta que fue un niño que hablaba sus abusos. Tenemos que saber que el abuso sexual contra la infancia, la mayoría de los sobrevivientes pueden hablar años y décadas después de haber pasado por esto. Sabemos que cada 10 personas que conocemos, 2 han sufrido abuso o están sufriendo abuso, y que 1 de cada 10 personas, el abuso es de tipo incestuoso. O sea, de cada 10 nenes que vos conocés, va a haber 1 que está siendo abusado justamente por su abuelo, por su hermano, por su papá, por su padrastro, por su madre. Estas son las cifras que muestran que en verdad debiera ser muchísimo más frecuente en encontrar las condenas, y cuando un niño habla, tienen que ser los juicios mucho más rápidos y con menos sufrimiento hacia los niños, porque en verdad, ya cuando un niño está hablando, de alguna manera está diciendo: no tolero más este dolor, ayúdenme, y en verdad nos encontramos con un poder judicial que se toma muchísimo tiempo para escuchar, y que en verdad atrás de esto hay muchísimo esfuerzo por parte de los adultos protectores, en este caso de este niño víctima por parte de su papá y de su abuela, y en verdad no debiera ser así. Debiera haber un Estado que en verdad, ante la denuncia de un niño, ante un niño que está hablando y que está diciendo, tendría que tener toda la posibilidad, el Estado, de en verdad hacer valer los derechos de infancia. Así que por un lado sí nos ponemos alegres con esto, pero nos parece que en verdad, por favor, el Poder Judicial tiene que saber de abuso, tiene que estudiar sobre abuso sexual, tiene que escuchar a los peritos, psicólogos, formarse y en verdad empezar a darle voz a los niños que están tratando de pedirnos ayuda y que el Estado tiene la obligación de llevarla adelante. Escuchábamos atentamente a Silvia y lo que decía, nombraba ella, que no se extienda en el tiempo, que sea mucho más rápido, no revictimizar a la persona en este momento, en este pequeño que está representado. Sebastián, ¿cómo lo vieron con respecto a esto? Recién decía Silvia y el informe, hay que denunciar, no tenemos que tener miedo. ¿Cómo animar justamente a las personas, familias que pueden estar pasando por una situación desde su organización? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, en nuestro caso, solidariamente, desde hace años y por todo el país, acompañamos a sobrevivientes de este delito, a adultas y adultos protectores de niñas y niños víctimas en sus caminos en búsqueda de reparación y justicia. Es muy importante el dejar de estar solas, solos, aisladas, aislados, empezar a estar en contacto, armar redes, vínculos de solidaridad. Eso es algo que en la práctica, con mucha esperanza, desde hace años por todo el país vemos que empieza a cambiar la suerte de las víctimas y de quienes están luchando por defenderlas. Eso sin duda es algo que cambia notablemente, reitero, la suerte ante esta injusticia. Al mismo tiempo también quiero compartirles que, como bien decía Silvia recién, muchísimas niñas, niños y adolescentes que están siendo víctimas de este delito en el presente, la mayoría de las veces a nivel intrafamiliar y en todos los sectores sociales, no logran ponerlo en palabras como fue la situación de este niño. Y en ese sentido, la obligación que en este caso también tiene el Estado como garante de los derechos de la infancia, por ejemplo, es lograr la plena aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas del país, para que niñas, niños y adolescentes, como sujetos de derecho, en sus escuelas tengan los contextos y los ámbitos para poder trabajar acerca de sus emociones, de sus sentimientos, para que allí las y los docentes
capacitados y capacitadas en materia de abuso sexual sepan ver y escuchar lo que las chicas y los chicos nos están gritando, pero no necesariamente con palabras, sino a través de sus dibujos, de sus modos de jugar, de relacionarse. Es decir, la infancia nos está gritando que está siendo víctima de este delito, no necesariamente con palabras, pero eso necesita contextos y ámbitos donde puedan expresarlo, y adultas y adultos comprometidos con su suerte, sí, y capacitados y capacitadas para saber ver y escuchar todo eso que las niñas y niños víctimas de este delito nos están manifestando, pero no necesariamente con palabras, como a veces logramos hacerlo las personas adultas y en muchas ocasiones décadas después de haber sufrido este delito. Sí, Silvia, Sebastián, yo quisiera volverlos a un tema que me parece que es como fundamental, y desde su experiencia, ¿cómo evitar la revictimización de las víctimas, ¿no? Estamos hablando puntualmente, ¿no?, del caso Gray, en donde este niño se ha sometido a innumerables audiencias, a innumerable cantidad de pruebas, y que encima le ha llevado un proceso judicial que ha llevado 7 años. Entonces, ¿cómo evitar la revictimización justamente de los niños, niñas o adolescentes que sufren los abusos? Bueno, eso es muy sencillo, en verdad. Es teniendo un poder judicial y funcionarios judiciales que tengan la decisión y la convicción de no tener que hacer a los niños sufrir, padecer, y que crean en la palabra de los niños, que crean en la presencia de los peritajes, o sea, y que sepan de abuso sexual. Por eso yo insisto tanto, y nosotros insistimos tanto, en la necesidad de formación del Poder Judicial y de los diferentes componentes del Poder Judicial, los diferentes peritos, las diferentes personas que tienen que tomar decisiones, tienen que estudiar y saber, porque el abuso sexual es un tipo de delito muy particular, donde la víctima se presenta de diferentes maneras y donde muchas veces tenemos niños y niñas que pueden hablar, y es una suerte, y muchas veces además estos niños, como en este caso, tienen adultos que pueden protegerlos. No siempre sucede eso. La mayoría de nosotros, que somos sobrevivientes de abuso, no hemos tenido adultos que nos podían escuchar. Por eso es tan importante que el Poder Judicial, que tiene el deber de proteger la infancia y que tiene el deber de, como representante del Estado impartiendo justicia, llevar adelante los derechos humanos en niños, niñas y adolescentes, tienen que conocer esto que decimos tanto. Nosotros hemos hablado de nuestros abusos jugando, hemos hablado de nuestros abusos en los dibujos, en nuestros modos de relacionarnos, en las veces que íbamos a los médicos con enfermedades diferentes, síntomas. Muchos de nosotros y de nosotras hemos tenido problemas de adicciones, problemas de delincuencia, o sea, hemos tenido tantos modos de expresar nuestros sufrimientos de infancia, que por eso es muy importante, en un caso donde hay un niño o niña que está hablando, que ya tenés además los dichos del niño, que básicamente se crea lo que se está diciendo, y se crea en ese niño y niña, y se le ahorre todo esto que es citarlo, recitarlo y otra vez volverlo a citar para que vuelva a decir lo mismo. Muchísimas veces los niños se agotan en esto, se retractan, dicen, bueno, no pasó nada, porque en verdad están ya hartos de que se les haga repetir algo que es absolutamente doloroso, que les implica muchísimas emociones, que en verdad no tienen ganas de recordar, y en verdad se los está obligando una y otra vez. O sea que, preguntas, lo de la revictimización es fácilmente evitable si los operadores judiciales tienen en claro cuál es su obligación. Seguro. Silvia, Sebastián, nosotros agradecidos por estos minutos que nos han brindado, y para charlar un poco más y que la gente pueda conocer también acerca de lo que están trabajando ustedes, principalmente con este caso que, como decía recién Mariana, es histórico, sienta precedente, así que agradecidos por este contacto que han tenido con Canal 10 de Tucumán. Muchísimas gracias, a disposición de la comunidad tucumana y celebrando este logro para que realmente sea un verdadero símbolo para cambiar la suerte de la infancia en toda la provincia de Tucumán. Chao, que estés muy bien. Muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, estaban allí desde la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia, Sebastián Cuatromo y Silvia Piceda, hablando justamente de esta sentencia que se dio a conocer en la jornada de hoy.